El 14 de marzo de 1879, en la pequeña ciudad de Ulm, al sur del Imperio Alemán, nació un niño que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario. La casa estaba en silencio, interrumpido solo por el murmullo del río Danubio y el sonido lejano de carruajes sobre calles empedradas. Hermann Einstein, comerciante judío de modesta ambición, y Pauline Koch, una mujer culta y sensible, observaban al recién nacido con una mezcla de alivio y desconcierto. Su cabeza era inusualmente grande y su cuerpo frágil. Nadie en esa habitación imaginaba que ese niño alteraría para siempre la manera en que la humanidad comprende el tiempo, el espacio y la realidad misma. Einstein escribiría décadas más tarde: "No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso". Sin embargo, esa curiosidad tardaría en manifestarse. Durante sus primeros años, Albert no hablaba. Pasó mucho tiempo en silencio, observando. Cuando finalmente pronunció sus primeras palabras, lo hizo de forma extraña. Repetía cada frase en voz baja antes de decirla en voz alta, como si necesitara ensayar el mundo antes de participar en él. Este comportamiento inquietaba a sus padres y divertía a algunos parientes, que lo consideraban lento, retraído, incluso limitado. La familia se mudó a Múnich cuando Albert era aún pequeño. Allí, Hermann y su hermano Jacob fundaron una empresa dedicada a la electricidad, un sector emergente en una Alemania obsesionada con el progreso industrial. Bobinas, cables, motores y baterías rodeaban la infancia de Albert. Pero la escuela no era un lugar amable para él. El sistema educativo prusiano valoraba la obediencia, la memorización y la disciplina estricta. Albert no encajaba. Detestaba la autoridad impuesta y cuestionaba a sus profesores, algo imperdonable en aquel contexto. Un dato poco conocido es que uno de sus maestros afirmó que Albert nunca llegaría a nada. Esta frase, registrada en testimonios familiares, marcaría profundamente su relación con la autoridad durante toda su vida. Cada corrección injusta, cada castigo por pensar diferente, reforzaba en él una convicción silenciosa. El pensamiento libre era más importante que la aprobación. Una voz del propio Einstein emerge del pasado. Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal. A los 5 años, durante una enfermedad que lo obligó a permanecer en cama, su padre le entregó un objeto aparentemente trivial, una brújula. Albert quedó hipnotizado. La aguja se movía sin contacto visible, obedeciendo una fuerza invisible. Ese momento fue decisivo. Años después recordaría: algo profundamente oculto debía estar detrás de las cosas. Esa fue su primera experiencia consciente con el misterio de las leyes naturales. Pauline Einstein insistió que Albert aprendiera violín. Al principio lo detestó, pero con el tiempo la música se convirtió en un refugio emocional. Bach y Mozart acompañaban sus tardes solitarias. La música no exigía respuestas correctas, solo sensibilidad. Aquí aparece otra faceta poco conocida. Einstein pensaba mejor cuando tocaba. Muchos de sus razonamientos más profundos surgieron caminando o tocando el violín, lejos de papel y lápiz. Pero no todo era contemplación. Albert sufrió bullying por su carácter introvertido y su origen judío en una sociedad cada vez más nacionalista. Guardaba estos dolores en silencio, no los denunciaba, no los expresaba. Aquí surge el secreto emocional de su niñez. Einstein creció sintiéndose profundamente solo, convencido de que nadie entendía cómo pensaba. Esta herida temprana moldeó su independencia intelectual y su dificultad para las relaciones personales. A los 12 años, Albert descubrió un libro de geometría euclidiana. Lo llamó su librito sagrado. Mientras otros niños memorizaban, él comprendía. Visualizaba conceptos abstractos con una claridad sorprendente. Este fue el primer indicio claro de su genio, la capacidad de pensar en imágenes mentales complejas. No calculaba, imaginaba. Un dato sorprendente: Einstein aprendió cálculo diferencial e integral de forma autodidacta antes de los 15 años. Pero aquí surge una pregunta que definirá toda su vida. ¿Puede alguien que rechaza la autoridad cambiar un mundo gobernado por instituciones rígidas? La respuesta no llegará aún.
El destino, como siempre, tenía otros planes. A los 15 años, Albert Einstein tomó una decisión radical para alguien tan joven: abandonar Alemania. El ambiente se había vuelto asfixiante. El militarismo prusiano impregnaba las escuelas, los discursos públicos y la vida cotidiana. Albert rechazaba visceralmente esa ideología. No soportaba la obediencia ciega ni la glorificación de la guerra. El nacionalismo es una enfermedad infantil, escribiría más tarde, pero esa convicción comenzó aquí, en su adolescencia. Su familia ya había partido a Italia por dificultades económicas. Albert quedó atrás, solo, finalizando sus estudios. Poco después los alcanzó en Milán. Italia representaba una liberación, menos rigidez, más luz, más conversación, pero también significaba desarraigo. No pertenecía del todo a ningún lugar. Esta sensación de extranjería lo acompañaría toda su vida. Einstein aspiraba a ingresar al prestigioso Politécnico de Zúrich. Tenía solo 16 años cuando rindió el examen de ingreso. Brilló en matemáticas y física, pero fracasó en materias generales como literatura y lenguas. El veredicto fue claro: rechazado. Para muchos ese habría sido el final. Para Albert fue el inicio de una ruta alternativa. Lejos de rendirse, aceptó la recomendación de completar sus estudios secundarios en Aarau, Suiza. Esta decisión sería crucial. Aarau tenía un sistema educativo radicalmente distinto. Fomentaba el pensamiento crítico, el debate abierto y la imaginación. Por primera vez, Albert se sintió intelectualmente libre. Durante este periodo ocurrió algo extraordinario. Einstein se preguntó qué pasaría si pudiera viajar montado sobre un rayo de luz. Esta simple pregunta infantil contenía una revolución. No era un cálculo, era una imagen mental. Allí nació su método: pensar mediante experimentos imaginarios. Esta forma de razonar lo distinguiría para siempre. Einstein desarrolló la mayoría de sus ideas fundamentales sin laboratorio, solo con imaginación estructurada. En 1896, finalmente fue aceptado en el Politécnico de Zúrich. Allí conoció a figuras clave: Marcel Grossmann, brillante matemático, que más tarde sería esencial para su trabajo, y Mileva Marić, una de las pocas mujeres en el programa con quien desarrolló una relación intelectual intensa y compleja. Aunque era brillante, Einstein no era un estudiante ejemplar. Faltaba a clases, desafiaba a profesores y estudiaba por su cuenta. Esto tuvo consecuencias. Al graduarse, ninguno de sus docentes lo recomendó para un puesto académico. Era invisible para la institución. Aquí aparece el conflicto central de esta etapa. Einstein tenía ideas, pero no tenía lugar donde desarrollarlas. Otro dato sorprendente: Einstein estuvo desempleado más de un año tras graduarse, dependiendo de amigos para sobrevivir. Su relación con Mileva era intensa, pero también conflictiva. Compartían discusiones científicas profundas, pero el mundo no estaba preparado para una mujer científica en igualdad. Las tensiones personales y sociales comenzaron a erosionar el vínculo. Einstein se sentía dividido entre el afecto y su vocación absoluta. Mi vida interior es simple y desordenada. Gracias a Marcel Grossmann, Einstein consiguió un empleo en la oficina de patentes de Berna. No era un laboratorio ni una universidad, era un escritorio gris, revisando inventos ajenos. Pero allí ocurrió algo inesperado. El silencio y la rutina le dieron libertad mental. Nadie lo vigilaba, nadie lo interrumpía. Aislado del mundo académico, con un matrimonio frágil y un trabajo monótono, Einstein atravesó una crisis profunda. Dudó de sí mismo, dudó de si alguna vez sería escuchado. Esta fue una de las etapas más oscuras de su vida. ¿Puede una mente revolucionaria sobrevivir en el anonimato absoluto? La respuesta aún estaba por escribirse. Pero mientras sellaba documentos, Einstein pensaba, refinaba ideas, construía teorías en silencio. El mundo aún no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en su año milagroso. En 1902, Albert Einstein tenía 23 años y ningún prestigio académico. No daba clases, no dirigía laboratorios, no asistía a congresos importantes.
Cada mañana caminaba por las calles tranquilas de Berna hacia la Oficina Federal de Patentes, un edificio sobrio donde su tarea consistía en evaluar solicitudes técnicas. Relojes eléctricos, sistemas de sincronización, dispositivos mecánicos que rara vez funcionaban. Su puesto era modesto, pero estable, y, sin saberlo, ideal. Einstein lo llamaría más tarde mi claustro secular. Allí, entre sellos y formularios, desarrolló una rutina mental férrea. Trabajaba con eficiencia para liberar tiempo interior. Pensaba mientras caminaba, mientras observaba tranvías, mientras regresaba a casa. No necesitaba instrumentos. Su laboratorio era la mente. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. La física de comienzos del siglo XX estaba atrapada en una contradicción. Por un lado, las ecuaciones de Maxwell describían la luz como una onda electromagnética que viajaba a velocidad constante. Por otro, la mecánica clásica de Newton afirmaba que las velocidades se sumaban. Ambas no podían ser ciertas al mismo tiempo. La mayoría de los científicos intentaba ajustar una u otra. Einstein hizo algo distinto. Cuestionó la noción misma de tiempo. Pero lo que nadie sabía era que esta idea no surgió de una ambición grandiosa, sino de una incomodidad persistente. Einstein no soportaba las contradicciones conceptuales. Le parecían una forma de deshonestidad intelectual. Prefería destruir un sistema entero antes que aceptar una incoherencia. Dato poco conocido. Einstein desarrolló su teoría sin leer la mayoría de los trabajos contemporáneos sobre el tema. Confiaba más en la coherencia lógica que en la autoridad académica. Imaginó dos relojes idénticos, separados por distancia. ¿Cómo sincronizarlos? ¿Qué significa realmente al mismo tiempo? Esta pregunta, aparentemente técnica, lo llevó a una conclusión devastadora. El tiempo no es absoluto. Para Einstein, el tiempo dependía del observador. Dos eventos simultáneos para una persona podían no serlo para otra. No era una ilusión, era una propiedad del universo. Aquí aparece la duda interna. Einstein temía estar equivocado. No tenía respaldo institucional, no tenía validación externa, solo intuición, lógica y una fe casi obstinada en la simplicidad. Si al principio una idea no parece absurda, entonces no hay esperanza para ella. 1905 pasaría a la historia como el Annus Mirabilis de Einstein. En un solo año publicó 4 artículos que transformarían la física para siempre. No fueron el resultado de un momento de inspiración súbita, sino de años de pensamiento silencioso acumulado. Primero, explicó el efecto fotoeléctrico, proponiendo que la luz se comporta como paquetes discretos de energía. Esta idea, profundamente contraintuitiva, sentaría las bases de la física cuántica. Luego, demostró la existencia de los átomos a través del movimiento browniano, resolviendo una discusión filosófica centenaria. Y finalmente, presentó la teoría especial de la relatividad. No mencionó a Newton, no atacó a nadie, simplemente reformuló el espacio y el tiempo. Dato sorprendente. Einstein no recibió el premio Nobel por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, porque muchos científicos aún desconfiaban de sus ideas sobre el tiempo. Mientras escribía estos trabajos, su vida personal se deterioraba. Su matrimonio con Mileva estaba cargado de tensiones. El reconocimiento no llegaba. El dinero era escaso. Einstein escribía de noche, agotado, con la sensación de estar apostando todo a una sola carta. Aquí surge una pregunta que se responderá más adelante. ¿Vale la pena cambiar el mundo si el precio es el aislamiento? La respuesta aún no estaba clara. Una confesión velada. El verdadero valor de un ser humano se determina examinando en qué medida ha conseguido liberarse del yo. Cuando los artículos comenzaron a circular, la reacción fue tibia. Algunos no los entendieron, otros los ignoraron. Unos pocos, muy pocos, comprendieron la magnitud del cambio. Entre ellos, Max Planck. Planck no solo leyó a Einstein, lo defendió. Fue el primero en tomarlo en serio dentro de la comunidad científica alemana. Sin embargo, incluso con ese apoyo, Einstein seguía siendo un empleado de patentes desconocido.
La revolución había comenzado sin público. Aquí aparece un detalle raramente mencionado. Einstein no estaba completamente satisfecho. Sabía que su teoría tenía límites. No incluía la gravedad. No explicaba el universo completo. Para él, la relatividad especial no era el final, sino un primer paso. Este inconformismo constante fue su mayor motor y su mayor carga. Otro dato poco conocido. Einstein consideraba que sus mayores contribuciones aún no habían llegado, incluso después de 1905. El éxito tardío generó ansiedad. Einstein comenzó a sentir el peso de la expectativa. Ya no era solo un pensador libre, empezaba a ser observado. Cada nueva idea debía estar a la altura de la anterior. Aquí el sacrificio personal se vuelve evidente. Menos descanso, más presión, más distancia emocional. La soledad es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en la madurez. A finales de la década, Einstein dejó la oficina de patentes. El mundo académico finalmente abrió sus puertas, pero con el reconocimiento llegó algo más peligroso: la oposición organizada. Sus ideas no solo eran nuevas, eran incómodas, desafiaban décadas de enseñanza, y muchos no estaban dispuestos a ceder. La calma estaba por terminar. ¿Qué ocurre cuando una idea verdadera amenaza el prestigio de quienes sostienen el orden existente? La respuesta marcaría el capítulo más dramático de su vida. A partir de 1909, el nombre de Albert Einstein comenzó a circular con insistencia en los pasillos universitarios de Europa. Ya no era el empleado de patentes excéntrico, ahora era el autor de una teoría que ponía en duda pilares considerados intocables. La relatividad especial no solo proponía nuevas ecuaciones, obligaba a desaprender. Para muchos físicos formados en la tradición newtoniana, esto no era una invitación intelectual, sino una humillación. Pero lo que nadie sabía era que el rechazo no provenía solo de la incomprensión científica. Había algo más profundo. La relatividad amenazaba jerarquías. La voz de Einstein emerge con serenidad desafiante. Las grandes ideas a menudo reciben una oposición violenta de las mentes mediocres. En noviembre de 1919, los titulares de la prensa británica y luego mundial anunciaron un resultado inesperado. La luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como predecía la relatividad general. La verificación había sido realizada durante el eclipse solar por la expedición liderada por Arthur Eddington, con el respaldo de la Royal Society. Para la comunidad científica fue un punto de no retorno. Para el público, el nacimiento de un ícono. La celebridad llegó de golpe. Conferencias abarrotadas, entrevistas, caricaturas. Einstein se convirtió en el rostro de la ciencia moderna. Cabello desordenado, mirada ausente, una mezcla irresistible de genio y humanidad. Viajes a Londres, París, Nueva York. Aplausos, fotografías, expectativa. Pero lo que nadie sabía era que esa exposición lo descolocaba. Einstein había trabajado siempre en silencio. Ahora debía explicar, simplificar, repetir. La relatividad se volvía eslogan, y con ello su obra corría el riesgo de ser mal entendida. Dato poco conocido. Einstein rechazó múltiples invitaciones lucrativas y asesorías privadas para preservar su independencia intelectual. En 1921 recibió el Nobel Prize, aunque no por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. La decisión fue un gesto de prudencia institucional. Einstein lo aceptó con gratitud, pero sin celebración. Para él, el premio era un medio, no un fin. Los honores me dejan frío, la verdad me importa. El dinero del premio, tal como había prometido, fue destinado a su exesposa Mileva y a sus hijos. El éxito no reparó los vínculos rotos, apenas cumplió un compromiso. Mientras el mundo celebraba, la vida íntima se estrechaba. Einstein se volvió más reservado, más distante. Sus relaciones afectivas eran breves, complejas, a menudo subordinadas al trabajo.
La fama intensificó su sensación de soledad. Estaba rodeado de gente, pero comprendido por pocos. En cartas personales reconocía el cansancio. Los viajes constantes afectaban su salud. El cuerpo comenzaba a cobrar facturas. Fatiga crónica, dolencias gástricas, noches sin sueño. El triunfo científico coincidió con una postura ética cada vez más visible. Einstein defendió el pacifismo, criticó el nacionalismo y alertó sobre el uso destructivo de la tecnología. En un mundo marcado por la posguerra, su voz se volvió incómoda para algunos gobiernos. Dato sorprendente. Einstein rechazó cargos políticos y académicos que consideraba incompatibles con su independencia moral. A pesar del aura de genio, Einstein conservaba hábitos sencillos: caminatas solitarias, música de cámara, largas conversaciones nocturnas. Tocaba el violín para pensar, cocinaba de manera austera, detestaba la formalidad excesiva. Aquí emerge la vulnerabilidad. El hombre que había transformado el universo teórico seguía luchando con lo cotidiano. El mito no eliminó las dudas, solo las hizo más visibles. Su voz insiste: el verdadero valor de un ser humano se determina examinando en qué medida ha conseguido liberarse del yo. Ser Einstein implicaba representar algo más grande que una persona. La prensa le atribuía opiniones absolutas. Cada gesto era interpretado, cada silencio analizado. El científico comenzó a sentir que el personaje lo superaba. Aquí surge una pregunta que se responderá después. ¿Puede alguien seguir siendo libre cuando se convierte en símbolo? Lejos de acomodarse, Einstein volvió al trabajo. Sabía que su obra no estaba completa. La relatividad general había abierto una puerta, pero el edificio teórico seguía inconcluso. Persistía una obsesión: unificar las fuerzas de la naturaleza en una teoría coherente. Dato poco conocido. Einstein consideró sus intentos de unificación como su proyecto más importante, aun cuando no alcanzó el éxito esperado. El reconocimiento no curó las heridas tempranas. La infancia solitaria, el rechazo inicial, la lucha constante dejaron marcas. Einstein aprendió a convivir con ellas. No buscó repararlas con fama, las aceptó como parte de su camino. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir avanzando. Al llegar a la madurez, Einstein comprendió que su influencia ya no dependía de nuevos descubrimientos. Su figura había cambiado la forma de pensar de generaciones enteras. El mundo era distinto después de él. Pero el final aún no estaba escrito. En sus últimos años, Albert Einstein ya no era solo un científico reconocido, era una conciencia pública. Vivía en Princeton, trabajando en el Institute for Advanced Study, un lugar creado precisamente para permitir a las mentes más brillantes pensar sin presiones inmediatas. Allí caminaba despacio, con ropa sencilla, el cabello cada vez más desordenado, como si el mundo exterior hubiera dejado de exigirle forma. Pero lo que nadie sabía era que, incluso entonces, Einstein se sentía incompleto. Había logrado explicar la gravedad, el espacio y el tiempo. Sin embargo, algo lo inquietaba profundamente: la fragmentación de la física moderna. La mecánica cuántica, que él mismo había ayudado a fundar, avanzaba en direcciones que le resultaban conceptualmente inaceptables. Su voz reaparece con honestidad radical: Dios no juega a los dados con el universo. Durante décadas, Einstein persiguió una teoría del campo unificado, una estructura matemática capaz de explicar todas las fuerzas fundamentales como manifestaciones de una sola realidad. Trabajaba solo, cada vez más aislado de la corriente principal de la física, que avanzaba por caminos probabilísticos y experimentales. Muchos colegas consideraron esta etapa un fracaso, pero Einstein no lo veía así. Para él, el valor no estaba en el resultado inmediato, sino en la coherencia intelectual. Dato poco conocido. Einstein estaba dispuesto a quedar en minoría histórica si eso significaba ser fiel a su intuición filosófica del universo. El ascenso del nazismo había marcado un punto de no retorno. Einstein
judío y pacifista, abandonó definitivamente Alemania. Desde Estados Unidos, alzó la voz contra el antisemitismo, el autoritarismo y la guerra. Paradójicamente, también fue una de las figuras que alertaron sobre el potencial destructivo de la energía nuclear. En 1939, firmó una carta dirigida al presidente Roosevelt advirtiendo sobre la posibilidad de una bomba atómica alemana. Lo hizo con temor. Más tarde diría que fue el gran error de su vida, aunque nunca dejó de reconocer la complejidad moral de aquel momento. Una frase que revela su conflicto ético. El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Einstein envejeció sin solemnidad. Rechazó honores finales, cargos políticos y ceremonias excesivas. Prefería conversaciones simples, paseos tranquilos, música. Tocaba el violín incluso cuando sus manos ya no respondían con precisión. Su casa era modesta, sus hábitos austeros. Detestaba los calcetines. Decía que siempre encontraban la forma de romperse. Estos detalles, aparentemente triviales, revelan algo esencial. Einstein nunca quiso ser un monumento. Dato sorprendente. Rechazó la presidencia de Israel en 1952, argumentando no tener aptitudes para gobernar personas. El 18 de abril de 1955, Albert Einstein murió en Princeton a los 76 años. Sus últimas palabras se perdieron en alemán, idioma que la enfermera no comprendía. Fue un final discreto, casi silencioso, coherente con su forma de vivir. Había pedido un funeral sencillo y la cremación inmediata. No quería tumbas monumentales ni lugares de peregrinación. Quería desaparecer como individuo para permanecer como idea. Una reflexión póstuma suya parece resonar. La vida es una preparación para algo que nunca ocurre. Tras su muerte, el mundo reaccionó con una mezcla de duelo y reverencia. Universidades, gobiernos y medios lo elevaron a símbolo del genio humano. Pero su impacto real no estaba en los homenajes, sino en las consecuencias prácticas de su obra. La relatividad permitió el desarrollo del GPS, la astrofísica moderna, la cosmología, la comprensión de agujeros negros y la expansión del universo. Nada de esto habría sido posible sin sus ideas fundamentales. Dato poco conocido. Los sistemas GPS deben corregir efectos relativistas para funcionar con precisión. Sin Einstein, fallarían en minutos. Einstein redefinió lo que significa pensar científicamente. Inspiró a físicos, filósofos, artistas y educadores. Demostró que imaginar es tan importante como calcular, que cuestionar es más valioso que obedecer. Una frase que resume su influencia. La imaginación es más importante que el conocimiento. Hoy, más de medio siglo después, Einstein sigue siendo relevante, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque aún formulamos preguntas con su espíritu. En un mundo saturado de información, su vida recuerda el valor de la reflexión lenta, profunda y honesta. ¿Qué perdimos con la vida de Albert Einstein? Perdimos a un hombre que nunca dejó de buscar, que nunca se conformó, que aceptó la soledad como precio de la verdad. ¿Y qué ganamos? Una nueva manera de ver el universo, una prueba de que un individuo, armado solo con curiosidad y valentía intelectual, puede cambiar el curso de la historia. Einstein no nos dio certezas cómodas, nos dio preguntas mejores. Y quizá ese sea el legado más duradero de todos.